Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad, con mi grupo 4 vamos a desarrollar la evaluación de desempeño, en la que está compuesta por Soleria Alarcón, Joan Alvarado, Daniela Castro, Fiorelana Nacibincha, Nicole Rodríguez y Ángela Torres. En el caso de la pregunta número 2, para la empresa de Los Trigales, que es una empresa que comercializa granos de maíz, se obtuvo un total del activo igual a 1.160.497.46 y un total del pasivo y del patrimonio igual a 1.160.497.46. De acuerdo a la ecuación contable en la que se define que el activo es igual al pasivo y al patrimonio, entonces podemos ver que los dos son iguales. Luego, en el estado de resultados, vemos que hay un total de ventas igual a 328.000, menos el costo de ventas, que sería 235.000, que equivale a una utilidad bruta de 93.000. Aplicamos los gastos de administración y los gastos de venta y obtenemos una utilidad de operación igual a 34.287.29. Con ello también aplicamos los otros gastos y nos da una utilidad antes de los impuestos igual a menos 121.287.29, en la que aplicamos el impuesto de la renta igual al 29,5%, que sería 35.769.75, y con ello obtenemos una utilidad neta igual a 157.067.04. A continuación les explicaré sobre el libro diario. Recogiendo los datos anteriores, registramos los asientos. Por ejemplo, en el asiento 0, que es el saldo del año pasado, que es con el que empieza la empresa en el nuevo año 2022, consideraremos que todos estos sean activos hasta la depreciación acumulada. Dependientemente de que sean positivos o negativos, en este caso, los que aumentan van al debe y los que disminuyen van al haber. En el caso de los pasivos y patrimonios, que es del IGB por pagar, capital, reserva legal y resultados acumulados, los que aumentan van al haber y los que disminuyen van al debe. Ahora les hablaré sobre el libro mayor. Solo recolectamos los datos obtenidos del libro diario y lo ubicamos según la cuenta y la posición debe y haber en la que se encontraba, para finalmente sumar el debe y restarla con la suma del haber en el caso que la suma del debe sea mayor que del haber. Gracias. En el problema 2 nos tocó el balance de comprobación de la empresa Los Trigales del 31 de diciembre del 2022, que es la suma del debe y del haber de las diferentes cuentas y su saldo correspondiente, en el cual nos sirve para comprobar que todos los saldos que vamos a usar sean fiables. Para ello debemos revisar las fichas del libro mayor una a una junto al balance de comprobación, y esto nos va a garantizar que todo esté en orden. Para ello hemos sumado todo lo de debe y nos salió 1.852.974.75, y lo del haber igualmente 1.852.974.75, que es igual. Y para comprobar esto hicimos el balance general del 31 de diciembre de 2022. En el cual hicimos la suma del activo, que nos sale 1.170.497.46. Igualmente, en el pasivo, el total sería 750.864.50. Y hicimos el total de patrimonio, que nos sale 419.632.96. Lo sumamos al total de pasivo más patrimonio y nos da 1.170.497.46, lo cual sería igual el total activo, que es igual al total pasivo más patrimonio, lo cual nos quiere decir que todo nuestro balance está súper bien. Para seguir con la pregunta número 4, tenemos que hallar el flujo de efectivo, en lo cual nos enfocaremos en las transacciones registradas en caja y banco, las cuales, como podemos ver, han sido 8 las seleccionadas. Estas transacciones se pueden clasificar en 3 tipos de actividades, las cuales son actividad de operación, actividad de financiamiento y actividad de inversión. Por ejemplo, en la primera transacción que nos dice cobranza de cuentas por cobrar a clientes por 1.550.000, la clasificaremos como operación.
Pago a proveedores por 1.060.000 operaciones. Pago de alquileres del año por 55.000 operaciones. Y pago en efectivo otros gastos operativos por 70.000 operaciones. Seguidamente contaremos con 2 de financiamiento, las cuales son: se recibió aporte en efectivo de accionistas por 700.000 y recibió préstamo bancario por 1.150.000. De inversiones solamente tenemos una, la cual es compra de muebles y enseres por 1.140.000. Y finalmente la última en operaciones, que sería cancelación de sueldos y salarios por 50.000. Una vez clasificado, podemos identificar que la suma de actividades de operaciones nos da un efectivo neto de 315.000 soles. Que el efectivo neto utilizado en actividades de inversión es de menos 570.000 soles. Y finalmente el efectivo neto obtenido en actividades de financiamiento, su suma nos daría 1.850.000. Entonces, la suma de estas 3 actividades nos daría un saldo en efectivo al 31 de diciembre de 1.605.000. Sin embargo, con el saldo en efectivo que teníamos hasta el 1 de enero, que era de 10.000 soles, nos da un aumento neto de efectivo de 1.595.000 soles. Para el ejercicio 6 tenemos que tener en cuenta los siguientes datos. Una UIT vale 4.600, el AFP tiene un descuento del 12,93% y es salud del 9% y el sueldo mínimo vital es igual a 1.025. Los datos brindados por el ejercicio para Ernesto son los siguientes, para Katy también y para David. Pero hay algo importante que nos dicen para Ernesto, que es casado y tiene un hijo. Para Katy es soltera, así que no tiene hijo, pero David es soltero, pero a pesar de que ser soltero, tiene un hijo. Entonces, para calcular los datos necesitamos su sueldo mensual de Ernesto, de Katy y David. Y el sueldo mensual de Ernesto es 1.800, el de Katy 9.500 y el de David 15.000. Las 2 gratificaciones que debería recibir Ernesto tendría que ser la suma de su sueldo más el 10% del sueldo mínimo vital, que sería 102.50 por 2. Que nos daría 3.805. Así haríamos con Katy, pero Katy no tiene un hijo, así que no le contamos, y para David sí, que tiene un hijo. Para calcular la CTS tenemos que tener en cuenta el sueldo básico de cada empleado, la asignación familiar, el promedio de gratificaciones, que sería 1/6 de la gratificación. Entonces, para Ernesto tenemos que su sueldo básico es 1.800, tiene asignación familiar que sería 102.50 y el promedio de sus gratificaciones sería 317.08. Lo mismo hacemos para Katy, pero solo que Katy no tiene asignación familiar, y para David, que sí tiene. La suma de esto nos da para Ernesto 2.219.58, para Katy nos da 11.083.33, para David 17.619.58. La CTS se recibe 2 veces al año, que es una compensación de tiempo de servicio y que se da a pagar en mayo y en noviembre. Entonces, el total a pagar en mayo para Ernesto sería el total entre 2, que sería 1.109 entre 0.29, lo mismo sería para Katy y para David. Entonces, el mismo monto que se le da en mayo se le tiene que dar en noviembre. Entonces, el total a pagar al año sería lo que habíamos sacado anteriormente, que sería 2.219.58 para Ernesto, para Katy 11.083.33 y lo mismo para David. Ahora, para el costo laboral para la empresa de cada uno de los empleados tenemos que tener en cuenta el sueldo mensual, el sueldo anual, que sería el sueldo mensual por 12, las gratificaciones que recibe al año, la asignación familiar, que sería 102.50 por 12 si tiene hijo y si no tiene nada. La CTS del sueldo promedio es salud, el 9%, que tendríamos que sacar la suma del sueldo más la asignación si tiene y multiplicarlo por el 9% y el costo anual. Entonces, para Ernesto tenemos que su sueldo anual es 1.800, su sueldo anual sería 21.600 y las gratificaciones que recibiría al año sería 3.805 y la asignación familiar sería 1.230. La CTS de su promedio es 2.219.58 y el de salud sería 2.054.70. Para hallar el costo laboral anual es la suma del sueldo anual hasta el salud. Entonces, para ver su costo laboral mensual sería
tendríamos que dividir el costo laboral anual entre 2. Entonces, así haríamos para Katy y para David. Solo que para Katy tenemos que tener en cuenta que no tiene asignación familiar. Ok, para el cálculo del impuesto a la renta anual, la CTS está inafecta al impuesto a la renta, así como también la AFP. En el caso de Carlos Fuentes, su remuneración bruta anual, que consiste en el sueldo anual, las asignaciones familiares y las gratificaciones, en Carlos asciende a 26.635, en Katy a 133.000 y a David a 211.435. La deducción de la ley de 7 UITs consiste en que las personas que ganen menos a 32.200 no pagarán impuestos. Las que ganen más a este monto pagarán por ciertas categorías cierto porcentaje. Por ejemplo, Carlos gana 26.635 anual, no pasa las 7 UITs, por ende no pagará impuestos. Katy está en 133.000, es decir, está entre 27 y 42 UITs. Quitándole las 7 UITs, su base imponible es de 100.800. En el primer tramo estaría descontándose 1.840. En el segundo tramo, 9.660. Y en el tercer tramo, es decir, 130.000 menos 27 UITs, me da 1.496. Y la suma de todo esto me da 12.996, lo que su IR mensual promedio viene a ser el total entre 12, 1.083. Y lo mismo pasa con David, solo que David está en una categoría más. ¿Cuál es el importe neto que percibe cada trabajador mensualmente? Su sueldo mensual bruto, la asignación familiar en caso de que tenga hijos, el descuento de AFP, que es el sueldo más la asignación por el 12.93%, y el impuesto a la renta de quinta categoría que le correspondería mensual. Y todo eso se suma y me sale 1.656.51, lo que percibe netamente el trabajador. Ahora, para las gratificaciones de julio y diciembre, el trabajador percibirá 2 sueldos. Su sueldo básico es de 1.800, la asignación familiar de 102.50 y su gratificación, que es un sueldo más una asignación familiar en caso de que tenga hijos. Los descuentos respectivos de AFP, del impuesto a la renta, y la suma total es lo que recibiría. Este mismo monto es el que va a recibir tanto en julio como en diciembre, y lo mismo sucede para estos 2 trabajadores más. Gracias.